Claro. De goma. Bueno, ¿sabes qué? No sé la cámara. Por favor, si alguien puede decir si se escucha y se está mirando el techo. Perfecto, Manu, buen día. Buen Oye, día, Julián, se escuchan perfectos. escucha bien. Está con la cámara de la PC. Conexión a internet. Sí, vamos a esperar. Ay, no llamo a... Jorge. Eso me pone tan nervioso, creo que tenía para comer un desktop más que ahora, ¿no? Para la comunicación, tener que dar clase con esto. Oh. Perdón que pregunte de nuevo, pero hay un inconveniente técnico. ¿Se escucha bien? Bueno, vamos a dar inicio entonces a la sesión del día 1 de agosto 2025 del Instituto de Cultura Notarial con un disertante de lujo, con gran poder de convocatoria, que es el escribano maestro Augusto Pico. Él nos va a hablar sobre un tema, bueno, siempre le gusta la originalidad, así que calculo que nos va a destruir directamente el 304 del Código Civil y Comercial. El título de su disertación es Análisis del artículo 304, otorgante con discapacidad auditiva. Luego de su disertación haremos algunas apreciaciones, abrimos a debate y bueno, y esperemos que el tema sea bien discutido como siempre. Yo calculo que el tipo que se encuentra presente acá, Guillermo Casanegra, que aunque el tema sea pacífico, él se ingenia para que se transforme en algo conflictivo.
Muchísimas gracias. Guillermo, y abrimos entonces esta sesión dándole la palabra a Augusto Pico. Muchas gracias, Augusto, por haberte ofrecido para este tema. Muy bien, no, gracias. Gracias porque tenés este ámbito, ¿no? Tenés este ámbito para poder venir, discutir, realmente es un lujo que tenemos, hay que aprovecharlo, hay que hacerse el tiempo, hay que darle lugar a, a esto, ¿no? Que sobre todo a veces hay mucha gente joven, que ahora no hay mucha porque fue el concurso han quedado destruidos, lo han dejado mal. Mucha No, gente bueno, joven traído, acá no, no está presente, pero bueno. algunos están internados. Pero, es bueno, digamos, tomar, digamos, esa cuestión como principal, ¿no? Seguir siempre estudiando, profundizando. Y uno, bueno, el trabajo te va a estar queriendo comer los espacios, hay que darle el tiempo para seguir aprendiendo. Bueno, les cuento que en realidad yo había pensado otro tema para dar hoy. En realidad, pienso yo, ¿no? Que bueno, tenemos ahí como tema comodín, estaba estudiando un tema que era estudio de título, pero me llega un mail, dice capacitación con este escribano. Daniela Ahumada va a hablar de estudio de título. Digo, ay, no puedo toda la semana siguiente hablar del mismo tema. Digo, podría ser otra. Pero bueno, la cuestión es que dije, no, vamos a cambiar el tema. Y justo llegó, digamos, una, una llamada de un colega amigo que me dice, che, Augusto, ¿qué opinas del 304? Porque me ha llegado una demanda por nulidad de la escritura. ¿Y qué te pasó? Le digo. Y una señora le dona un campo a dos sobrinos, sin hijos, no tienen hijos la señora, dona el campo a dos sobrinos, pues se murió y ahora vienen los otros sobrinos a demandar la escritura. ¿Por qué? Porque era un poco sorda la señora. Digo, no, es una barbaridad. Entonces me prendió la llama de la justicia. Entonces digo, deja que te voy a escribir algo, porque aparte tengo el instituto y voy a hablar de esto. Le digo, así que vamos a ver un poco. Entonces, este, bueno, vamos a traer acá un poco y como dice Gabriel, vamos a destruir un poco el 304. Creo, sin duda, el peor artículo del código, ¿no? No, yo no soy de los que dicen que el código es malo y que es bueno, pero realmente este artículo, sin duda, creo que es el peor redactado, es el que realmente genera muchas discusiones, muchas confusiones, ¿no? Y la verdad es que creo que también hay hay un desinterés profundo, digamos, del legislador por no informarse un poco el tema, ¿no? La verdad que un desprecio hacia cierta gente con cierta discapacidad que realmente no lo tenía en cuenta, no se ha informado un poco, porque hoy en día también te da bronca lo fácil que es acceder a toda información a través de Internet y que uno podría haber hecho algo mucho mejor, ¿no? No te digo, lo poco mejor por lo menos. El... Vamos a tratar de explicar este artículo, vamos a tratar de entenderlo, pero este, es difícil, ¿no? A veces dicen que a simple vista parecería que estuviera un artículo redactado más o menos, y cuando uno empieza a tratar de entender un poco, se da rápidamente, digamos, cuenta que tiene muy poca lógica, tiene una terminología muy poco precisa, y por supuesto que es muy difícil integrar al resto del sistema que tenemos nosotros, y sobre todo la historia que precede a todo este articulado. Bueno, para analizarlo, creo que es importante ver el marco, ¿no? ¿Desde dónde lo vamos a empezar a analizar? Y como toda ciencia jurídica tenemos que tener, digamos, conceptos más generales y que nos ayuden, digamos, a entender ciertas normas, ¿no? Cuando vamos a interpretar una norma tenemos que hacer de la ciencia, ¿no? Desde el punto de vista de ver cosas que nos ayuden de forma más general, ¿no? Y creo que tenemos que partir de ver lo que es el rito, ¿no? Esta palabra que utilizaba Pelosi en su libro El rito, creo que es el punto, digamos, donde tenemos que arrancar. ¿Y qué es esto del rito, no? El rito son esas normas, ¿no? Que tiene el notario en su actuar. Decimos que es la forma de la forma, decía Pelosi, y es que en realidad es el resguardo de la fe pública, ¿no? La fe pública, digamos, que hace que todo el mundo tenga que creer en el notario, ¿no? Toda la comunidad a la fuerza tiene que creer en el notario, pero esa fe pública no es un salto al vacío que hace la comunidad, sino que también el notario tiene finalmente todos esos comportamientos que va a realizar,
finamente regulados. Todo está perfectamente tasado de lo que va a realizar el escribano para que justamente no tenga otro camino que decir la verdad. Pero no solamente porque no quiera decir la verdad, sino porque también a veces es necesario acompañarlo, ¿no? Y todo esto ha sido fruto de la experiencia. Hay un pasaje que me encanta a mí, digamos, de Pelosi cuando referencia a Núñez Lagos, ¿no? Para hablar justamente de lo que es el rito. Y dice, el acto de evidencia no tiene fe pública si no se produce en un acto ritual de solemnidad regulado, con más o menos trámites por la ley. Es lo que se llama el rigor formal de la fe pública. La evidencia dentro de la solemnidad. Esto es dentro del conjunto de garantías legales para la fiel percepción, expresión y conservación del hecho histórico. O sea que estamos viendo que es la garantía que tiene justamente el pueblo de que acá hay fe pública. El escribano no va a poder hacer lo que quiere. Todos sus movimientos están finamente arreglados. Y esto también, fíjense que es o dar la razón histórica de por qué nació, digamos, la fe pública en el instrumento del tabelión romano. Fíjense que cuando empezó toda la regulación de, de la normativa, digamos, con relación al documento tabeliónico, es cuando comenzó la fe pública en el documento tabeliónico, que no fue de entrada así plena, sino que fue de a poco, pero eso de a poco fue dándose de la mano de toda la regulación de lo que era el documento tabeliónico. Cuando empezaron a poner normas, como decir, tiene que poner el año del imperio, tiene que hacerlo frente a dos testigos, tiene que hacerlo de tal manera, de tal otra manera, todas esas normas empezaron, digamos, a hacer un documento tan fuerte que logró que se le reconociera fe pública, ¿no? Entonces, creo que va de la mano, ¿no? Toda esta regulación. Fíjense que todo esto, ¿no? Que genera este rito no es un fruto de la casualidad, sino que va acumulando años de experiencia, ¿no? Años de experiencia. Fíjense que, por ejemplo, la novela 44 de Justiniano, cuando explica por qué la unidad de acto. Dice, tenemos tantos problemas, porque cuando llamábamos a uno y a otro que había participado del acto, nunca habían estado juntos, entonces no teníamos un relato completo de cómo había pasado, digamos, cómo se había realizado ese instrumento. Dijimos, no, tienen que estar todos juntos en el mismo momento. Y ahí estaba la justificación de que por qué se puso la unidad de acto. Pero todo esto a través de la experiencia que nos va dando los años, ¿no? Los años que van, digamos, generando ciertas cuestiones y que se tratan de solucionar a través de estas normas. Entonces, todo este rito es fruto de toda esa experiencia, no podemos dejarla de lado. Fíjense que el Código Civil y Comercial tuvo muy en cuenta el rito, muy en cuenta el rito, o sea que no es algo que le pasó desapercibido. Y justamente en los fundamentos yo me quedé asombrado porque la verdad que son palabras eh, muy fuertes, ¿no? Fíjense, cuando habla del instrumento público, ¿no? Y habla de la fe pública que tiene instrumento público, explica por qué tiene esa fe pública. Dice, dicho instrumento consta de documentos matrices elaborados conforme a rigurosos procedimientos garantistas. Rigurosos procedimientos garantistas. Fíjense que más o menos acá lo tenemos Núñez Lagos hablando dentro del conjunto de garantías legales para la fiel percepción, expresión y conservación del hecho histórico, ¿no? Dice, procedimientos garantistas respecto de los ciudadanos, y entonces empieza a nombrar, ¿no? De estos procesos, estos procedimientos que nos dan la garantía para la ciudad, como un ciudadano, dice la comprobación de identidad, la legitimación, adecuación de la voluntad que define el objeto y la causa del acto. Dice, no solo para cerciorarse de su congruencia, sino de la expresión técnica correspondiente. Lógico, porque quien es el funcionario fedatario es profesional de derecho. Entonces, no solamente tiene que captar, digamos, cuál es la voluntad del sujeto en cuanto a cuál es la causa y el objeto del acto jurídico que quiere realizar, sino que también le va a dar forma legal. O sea, este sujeto que expresa su voluntad, que saca de adentro, digamos, su voluntad y la expresa, y dice, quiero cambiar mi mueble por el de mi vecino. Lo que usted quiere hacer es una permuta, y está la calificación legal, ¿no? Tenemos este profesional del derecho que le va a dar no solamente la adecuación de la voluntad, ¿no? Sino también la expresión técnica correspondiente. Bueno, presencia del acto para organizar la legalidad, certeza acerca de la comprensión y alcance de las declaraciones, de la libertad y autonomía para expresar todo esto que estamos garantizando, ¿no? Con todas estas normas. Dice,
Bueno, habla de otras cosas más, pero una parte muy importante más adelante, en otro pasaje, dice, gozan de fe pública porque son el resultado de un conjunto de solemnidades aplicadas, dice, a las etapas previas, calificaciones y durante este acto público técnicamente configurado, dice, con dirección del oficial y garantizando la libertad de expresión y en su caso de las adecuaciones de la voluntad a la verdadera intención de las partes. O sea, fíjense lo rico que es el fundamento, digamos, cuando habla el legislador del Código Civil y Comercial acerca de la importancia del rito, ¿no? La importancia de estas normas establecidas justamente para arreglar todos los procedimientos que lleva a cabo este funcionario fedatario al momento de confeccionar el instrumento para garantizar justamente la fe pública, ¿no? Entonces, ¿esto por qué viene acá? Porque el 304, para mí tenemos que ubicarlo dentro de estas normas. Estamos dentro de lo que es el derecho notarial, dentro de las normas de rito, dentro de las normas que están estableciendo ciertas conductas de cómo realizar, digamos, ese instrumento. Y en este caso hay normas que, por decir, uno puede decir, bueno, ¿cómo ayudan en la fe pública? Algunas conservando el acto, ¿no? Entonces podemos decir, bueno, hay que encuadernar el protocolo, eso ayuda a conservar justamente el acto. Hay otros que para evitar confusiones tenemos que hacerlo con tinta negra. Bueno, para evitar confusiones. Bueno, hay otras normas que están destinadas específicamente a la fiel percepción, ¿no? Digamos, porque lógicamente uno tiene que captar el acto y hay ciertas cuestiones, ciertas normativas que ayudan a captar el acto. Fíjense que esto de hablar de la audiencia notarial y de la solemnidad de la audiencia notarial nos ayuda a la fiel percepción del acto. Tenemos escrituras públicas donde digamos, lo que vamos a captar, el hecho que vamos a captar son declaraciones, ¿no? De voluntad de esos sujetos. Y tenemos que tener ese lugar adecuado para poder captarlas, pero tenemos normas muy específicas para ver o captar concretamente bien la voluntad del sujeto. Una de esas normas, por ejemplo, es la que habla del idioma, ¿no? Voy a empezar por esta porque está muy relacionada con el 304. Dice, eh, idioma, ¿no? Este es el número, artículo 302, que responde prácticamente casi a la misma redacción del 999 del Código de Vélez, ¿no? Dice el 302, la escritura pública debe hacerse en idioma nacional, pero lo más importante en cuanto a la norma nuestra es que si alguno de los otorgantes declara ignorarlo, la escritura debe redactarse conforme a una minuta firmada que debe ser expresada en idioma nacional por traductor público, y si no lo hay, por intérprete que el escribano acepte. Ambos instrumentos deben quedar agregados al protocolo. Esta norma, ¿qué quiere? Dice, para la fiel percepción, ¿cómo podemos nosotros captar la voluntad de este sujeto que no habla el idioma nacional? Y nos da un procedimiento para llegar a su voluntad, que es la minuta. Este artículo, que viene del 999 de Vélez, a su vez viene del esbozo de Freitas, ¿no? Del artículo 708 y 709 del esbozo de Freitas. Y el esbozo de Freitas, de cierta manera, fue bastante original para lo que eran todos los otros códigos de la época. El código Freitas fue un proyecto, ¿no? Pero no fue un código, pero los códigos de la época lo que hacían, el procedimiento que seguían era tener un intérprete en el momento de realizar el acto, y en esto fue diferente, pedir la minuta, ¿no? La minuta. Lo importante es que este procedimiento que establece nos deja claro que el artículo está encaminado a la fiel percepción de la voluntad del sujeto. Acá lo importante es que el notario perciba la voluntad del sujeto. Esto es lo que queremos hacer. Queremos ver qué quiere hacer este sujeto. Tenemos un emisor, ¿no? De ese mensaje que tiene un código diferente, tiene un lenguaje diferente, tiene un idioma diferente, y entonces nosotros no podemos decodificar ese mensaje porque viene en un idioma diferente. No podemos captar la voluntad, lo que está saliendo, ¿no es cierto?, de su pensamiento, y necesitamos entonces otro mecanismo, ¿no? No vamos a poder captarlo oralmente, tenemos que hacerlo de otra manera, y el procedimiento que establece en ese caso el artículo es que lo haga en forma escrita. Lo hace en forma escrita, él expresa, digamos, su voluntad, y eso después lo hacemos traducir, un traductor público, alguien especializado que va a darnos a nosotros claramente la idea de cuál es su voluntad. Y en base a que yo conozco su voluntad, voy a redactar el instrumento. ¿Está bien? Esa sería la idea. Fíjense que lo que está poniendo énfasis acá el legislador es en que el escribano
capte la voluntad del sujeto. Una norma del rito encaminada a que la fiel percepción de la voluntad del sujeto. Esa sería la idea que nos traduce a nosotros este artículo. Lo hace a través de una minuta. ¿Qué es esta minuta? Vamos a hacer un paréntesis para hablar de lo que es la minuta, pero la minuta es un instrumento privado, es un instrumento que hace, digamos, este sujeto. No hace falta que tenga palabras técnicas, porque las palabras técnicas las va a dar el notario cuando confeccione su instrumento. Tiene que hacerlo en su lenguaje habitual. No hace falta que sea una palabra que puede poner, que quiere cambiar, quiere trocar su inmueble, y nosotros vamos a poner que es una permuta y vamos a estar respetando lo que es su minuta, ¿no? O sea que él no necesita unas palabras especiales. Tampoco va a tener que ser completo, ¿no? En el sentido de que no va a tener que tener todos los elementos de lo que es la escritura. Nosotros tenemos que tratar de captar su voluntad y después ver cláusulas de estilo que vamos a tener que poner y que no hace falta que estén específicamente en la minuta. Esa es la minuta. La minuta, algunos autores quieren que se haga de puño y letra del sujeto que realiza la minuta para estar tranquilos y seguros de su autoría, pero eso no es un requisito que establezca la ley y, como en todo instrumento privado, con la firma, la autorización al final de cualquier escrito, nosotros estamos viendo la autoría, ¿no? Justamente algo que diferencia justamente los instrumentos públicos y privados, que en los instrumentos privados, el sujeto que firma es el autor del instrumento. En cambio, el autor de la escritura es siempre el escribano, ¿no? Entonces, esa minuta, digamos, realizada, digamos, con estas cuestiones, es la que nosotros tenemos que tener previamente traducida y que vamos a agregar al protocolo, ¿no? Fíjense que una de las cuestiones que se le bueno, se le atribuye al nuevo 302 con respecto al Código de Vélez, es que tiene la ventaja de hablar de agregación al protocolo y no hablar de protocolización, para no confundir con una protocolización en el sentido estricto, que es un buen término que se ha tomado. Lo que se le critica, por ejemplo, en el 302, que dice que la minuta tiene que estar firmada, digamos, y en realidad el Código de Vélez era más claro que tiene que ser firmada frente al notario para que él vea concretamente su autoría, ¿no?, de ese instrumento. Después en el 304 vamos a darle un punto, digamos, a favor, que es que lo firme frente al notario, el notario, digamos, pueda reconocer, digamos, que ese instrumento lo firma frente a él. Bueno, esa minuta, un momentito, esa minuta, ¿qué pasa si, por ejemplo, no la agregamos, ¿no? ¿Qué pasa si no agregamos la minuta? Eh, Podemos hablar que la escritura es nula, ¿no? Tenemos que distinguir ciertas cuestiones. Hay una exigencia, por supuesto, digamos, de agregar esa minuta al protocolo. Ahora, no hay una norma que establezca la nulidad formal por una agregación de esa minuta al protocolo. Por lo tanto, digamos, formalmente, desde el punto de vista formal, no hay una nulidad porque no esté agregada la minuta. Pero por supuesto que esto puede traer la nulidad de la escritura por una cuestión sustancial, porque no sea, o se puede entender, que realmente el instrumento no responde a lo que era la voluntad del sujeto. Pero esto habrá que analizarlo después de otra manera, porque habrá que ver si no se dan las circunstancias de esto para poder ver que esta situación no se daba. Yo, por ejemplo, pienso en un escribano que conozca mucho el idioma y haga la escritura. Estaba pensando, por ejemplo, en Arturo Guardia, que, ¿viste?, que está casado con una chica canadiense y él habla en inglés y en castellano un poquito y un poquito, ¿no? Entonces, cuando estás con la esposa, a veces hablan en inglés y vos decís, che, ¿me estarás sacando el cuero a mí? ¿No me estarás sacando el cuero a mí? Pero la cuestión es que habla muy fluido el inglés. Yo estaba pensando en una persona que, por ejemplo, fuera a hacer una escritura con el escribano Guardia y no hablar el idioma nacional, hablar el inglés, y él hiciera la escritura y no tomar ese recaudo, ¿no? Por, supongo, no sé, porque se olvidó, porque ese día no le dio la gana, por lo que fuera, y no está agregada una minuta para, digamos, cumplir con este procedimiento. Desde el punto de vista formal, no podríamos decir que era una nulidad por no agregar la minuta, porque no hay una sanción de ese tipo para ese caso. Pero podríamos analizar, bueno, hay una persona que, digamos, no estamos con la seguridad o podemos entender que no ha comprendido el tema, porque él no sabía hablar el idioma nacional y firmó una escritura en la cual no conocía el idioma. Pero si pudiéramos demostrar que el escribano conocía con certeza el idioma, ¿no? Porque fíjense que ahora la ley nos da la posibilidad no solamente que se haga digamos, la traducción por un traductor público, sino que cuando no consideremos un traductor, se podría elegir un intérprete, ¿no?, para que haga esa traducción
que fuera, digamos, de persona de confianza del escribano, ¿no? En ese sentido. Entonces, en ese caso en particular, podríamos decir, ese sujeto le expresó su voluntad en su idioma a un sujeto que conocía el idioma y pudo captar su voluntad. O sea que si yo demuestro que el escribano conocía el idioma, puedo entender que no necesariamente había, digamos, una desconexión comunicacional entre la voluntad del sujeto que es expresada y el escribano que, aunque no es el procedimiento establecido por la ley, y por supuesto que estoy diciendo que se pueden correr serios riesgos y podemos hablar de ciertas cosas, pero yo estoy analizando los casos que a lo mejor se pueden dar patológicos que uno puede llegar a estar analizando, ¿no? Por supuesto que hay que tratar de evitarlos, tenemos el procedimiento que seguir el procedimiento, lógico, pero estoy pensando en un caso que hubiera pasado algo así, digamos, se puede, digamos, no decir que necesariamente va a ser nula la escritura porque no tenga la minuta. Si yo puedo probar de alguna manera que el escribano conoció o pudo conocer con certeza la voluntad del sujeto porque no era necesaria para la minuta, puedo entender que ha captado su voluntad, porque lo que quiere la ley es que el escribano capte la voluntad del sujeto. Eso es la norma, y es importante entender la norma y cuál es el sentido de la norma para poder ver después otras normas en particular. Hay detalles, por ejemplo, con relación a esta minuta. Generalmente se da ese sentido de que la persona hace la minuta y después la traduce y nos llega a nosotros, pero muchas veces hay audiencias previas en las cuales nosotros también indicamos cómo hacer esa minuta. Muchas veces viene con un intérprete y nosotros indicamos cómo hacer la minuta. Es más, nosotros a veces le podemos llegar a dar, por ejemplo, me pasó a mí un caso de eh, una persona que venía de Irlanda que quería hacer un poder general, ¿no? A favor de una cuñada acá en Argentina. Entonces, no lo mandé a hacer una minuta y que vaya después el traductor. Le dije, mira, acá tenés el modelo, ¿sí? Chapuceando mi inglés. Acá tenés el modelo de poder general que vamos a hacer. Lleváselo a tu traductor, que te lo traduzca en inglés, vos lo firmas en inglés, el traductor ya tiene ya la traducción hecha, lo que va a hacer es la traducción en realidad al inglés, pero va a firmar como la traducción al castellano que yo le doy, y esto me lo trae. Entonces yo ya sé que es el modelo que yo tengo ya en la computadora, y no tengo que estar ni siquiera arreglando cosas, y aparte porque hay veces muy términos muy técnicos que es muy difícil, digamos, tratar de explicarle a la gente, mira, cuando hagas la minuta, pone tal cosa, pone tal otra. Lo hacemos a veces hasta en un sentido a veces inverso, ¿no? En el sentido de cómo va esa comunicación. El asunto tenemos acá que este 302 este 302 también se planteaba una cuestión acá con relación a el sujeto que no habla el idioma nacional, pero tampoco sabe leer y escribir, ¿no? ¿Qué pasaba en ese caso? El Código Civil y Comercial, por ejemplo, no tomó en cuenta esta situación, no, pese a que la doctrina ya la venía discutiendo con anterioridad y todo, no tomó partido por ninguna de las posibles soluciones que se podían llegar a dar para este caso y directamente optó por obviarlo, ¿no? Seguimos con las mismas discusiones que teníamos antes. ¿Qué hacemos en el caso que la persona no sepa, digamos, leer y escribir, no sea una persona analfabeta y por ende no pueda hacer esta minuta? Algunos en la doctrina hablaban de hacer lo que es la firma ruego, pero lo que pasa es que la firma ruego es un procedimiento establecido para la escritura, ¿sí? Pero la minuta tiene que ser de su autoría. Puede firmarle un firmante ruego, es un procedimiento establecido para la escritura, no para la minuta. Entonces, siempre estamos con una situación de que podríamos establecer un sistema similar a lo mejor a lo que establecen otros artículos para las personas que, por ejemplo, no sepan leer y escribir y sean, por ejemplo, a lo mejor muda. Podemos utilizar un intérprete en ese caso. No está establecido porque dice, no hay una regulación legal específicamente de esta situación, de que no sepa leer y escribir para hacer esa minuta y justamente no sepa hablar el idioma nacional. El centro acá siempre tiene que ser que el escribano pueda conocer la voluntad del sujeto para poder armar su instrumento, ¿no? Pero, bueno, es un tema que podemos llegar a hablar también del 302, pero no me va a dar el tiempo para el 325. No me da el tiempo para hablar tanto del 302, vamos al 304, porque lo que queremos acá hablar es justamente del 304. El 304, que sigue a continuación, en realidad en el Código Civil y Comercial no está a continuación, el Código Civil estaba en 1999, seguía el 1000, hablaba de la persona que no podía hablar el idioma nacional, después hablaba del mudo y del sordo mudo,
Y en cambio acá tenemos un artículo entre medio, ¿no es cierto?, que se cuela, pero eso no nos deja de hacer ver que está como cercano a una continuación entre otro para regular supuestos que son bastante similares. Eso es lo que diría que tenía el Código Vélez. Y acá pareciera ser lo mismo, porque está más o menos en el mismo lugar. Pero, ¿qué pasa con estos otorgantes especiales, ¿no?, que habla el 304? El 304, en realidad, tendría que venir a salvar una situación que ha cambiado del Código de Vélez. En el Código de Vélez teníamos un caso que es el sordomudo, que no podía darse a entender por escrito, que era directamente considerado incapaz, ¿no?, de ejercicio, y incapaz de hecho en ese momento, incapaz de ejercicio sería ahora, pero en ese momento directamente la ley lo establecía como un incapaz de hecho, incapaz de ejercicio, al sordomudo que no podía darse a entender por escrito. Esta situación en la doctrina hace 40, 50 años se viene discutiendo, es decir, ¿por qué lo vamos a dar como un incapaz de ejercicio si esa persona puede comunicarse a través de algún otro lenguaje, como es el lenguaje de señas? Lo único que tenemos que cambiar en nuestra normativa es darle cabida a que pueda hacer la escritura a través de un intérprete de lenguaje de señas. Y con eso podemos salvar la situación y, bueno, declarar solamente que sea incapaz realmente y no por el simple hecho de que sea el sordo mudo y que no puede darse a entender por escrito. Entonces, esta situación era discutida ya en doctrina, y la verdad que el artículo 304, como el Código Civil Comercial sacó esa incapacidad de ejercicio, debería venir a salvar esa situación, a normar cómo era el procedimiento para el caso del sordomudo que podía comunicarse a través del lenguaje de señas y no a través de la forma escrita. Esa sería la idea del 304. Se ve que no se pusieron de acuerdo, se ve que no estaban muy en contacto uno, digamos, que redactaron una parte del código con la otra parte del código, no tenían entendido bien cómo era la situación, pero aquí era donde en realidad tendría que haber venido esa norma. El lenguaje de señas, por supuesto que era ilógico que Vélez lo tuviera en cuenta. Ustedes piensen que la primera escuela para sordomudos, ¿no?, con lenguaje de señas, estuvo en Francia a finales de los años 1700, a finales del siglo XVIII, ¿no? Entonces, imagínense, en Francia en aquella época, podríamos hablar que se empezaba a ver, digamos, y fue una cosa muy rudimentaria, ¿no es cierto? Empezaba a haber algún esbozo de esta cuestión del lenguaje de señas y de una manera de educarlo de más institucional. Imagínense hasta que llegara, ¿no es cierto?, a nuestras tierras una cosa, una posibilidad así de que exista la difusión de un lenguaje de señas. Vélez, lógico que no tuviera en cuenta, pero ya hace 50 años que venimos hablando del tema del lenguaje de señas, o sea que no es una cuestión para el codificador del Código Civil y Comercial que no pudiera tener en cuenta. Tenía que haberlo tenido perfectamente en cuenta, digamos, toda esta cuestión. Entonces, se ve que no tuvo tan presente esta situación y lo vamos a ver ahora. Eh, Les decía, y este lenguaje de señas, digamos, es más, estudié un poquito de esa cuestión, viendo un poco, a mí me sorprendió, le decía a Guillermo Castanegra que no hay un lenguaje universal, que uno piensa que el lenguaje de señas es universal, que en todo el mundo es igual, y no, depende de las regiones, porque los idiomas, digamos, la lengua oral y escrita de las distintas regiones influyen mucho en ese lenguaje de señas. Entonces tenemos un lenguaje de señas también por cada demarcación que es diferente a otros de otras demarcaciones, ¿no? Bueno, entonces, veamos entonces el 304. ¿Qué pasa, no es cierto, con este 304? Este 304 no es el reemplazo del artículo 1000 del Código Vélez. ¿Por qué no es el reemplazo del artículo 1000 del Código Vélez en principio? Porque el supuesto de hecho que está colocando como reactivo de la norma no es exactamente el mismo. El Código Vélez, cuando hablaba del 1000, hablaba del sordo, perdón, hablaba del mudo y del sordo mudo, pero dejaba fuera de la norma al sordo. Pero no fue por casualidad, lo tuvo muy en cuenta. Él tenía más que todo el centro de esta cuestión en el mudo, ¿no? El sordo mudo lo puso por una cuestión de decirle, bueno, ojo, que aparte que hay un sordo mudo que es incapaz, de hecho, también tenemos un sordo mudo que sí puede hacer actos jurídicos y creo que lo puso específicamente por eso. Pero la cuestión acá estaba en el mudo. ¿Por qué el mudo?
porque el mudo no le podía hacer conocer al escribano cuál era su voluntad. El escribano dice, ¿qué quieres hacer acá? No lo podemos entender. ¿Qué querés hacer acá? El sordo no le preocupaba, porque el sordo le podía comunicar al escribano qué quería hacer en su instrumento. Y el escribano hacía el instrumento conforme a lo que decía, digamos, justamente el sordo. Entonces, no era preocupación para Vélez. Pero acá el supuesto de hecho es un supuesto distinto. ¿Por qué? Porque nos habla del incapaz auditivo, ¿no? De la persona con discapacidad auditiva. Discapacidad auditiva que también estudiamos. Ujú. Bueno, exactamente, eso vamos a ver ahora justamente. Entonces, la discapacidad auditiva y discapacidad de habla son dos cosas diferentes, ¿no? El problema, estamos poniéndolo en el centro como el problema en la audición. Es cierto que muchas personas que son mudas lo son porque en realidad tienen un problema físico en la audición y no tienen un problema físico en su mudez, sino que tienen un problema físico en la audición y por consecuencia a veces son mudos porque no aprenden a hablar, porque como no pueden escuchar, no aprenden a hablar, pero no necesariamente, digamos, esta cuestión va de la mano. Son dos cosas diferentes, y esto es muy importante, por ejemplo. Esto le pasaba muchas veces al capitán Monasterio, tenía muchos problemas en no distinguir esta situación, porque el ayudante del zorro, que era Bernardo, era mudo, pero no era sordo. No era sordo. Creían que era sordo. Creían que era sordo. Entonces, claro, él se enteraba de todos los planes malévolos del capitán Monasterio, porque todos decían, este es sordo, que no escucha nada. No, era mudo. Fíjense que él hablaba con señas, que no sabés si era un lenguaje de señas en ese momento, no creo que haya sido el lenguaje de señas. El zorro entendía todo perfectamente, ¿no? Entendía todo perfectamente lo que decía el mudo, y cuando hablaba él con el mudo, le hablaba, no le hacía señas, sí, lógico, no era sordo. Pero esta cuestión es importante distinguir. Lo raro es que este artículo, en realidad, este código, se basó en el proyecto de 1998. El proyecto de 1998 distinguía claramente esta situación. Fíjense en el artículo 281 del proyecto del 98, decía, otorgante sordo o mudo. Si alguna de las personas otorgantes del acto es sorda, debe leer por sí misma la escritura y el escribano debe dejar constancia antes de la firma de esa lectura y de la conformidad con el contenido de ella. Si alguna de las personas otorgantes del acto es mudo, la escritura debe hacerse de conformidad a una minuta firmada por ella y el escribano debe dar fe de ello. La minuta debe quedar protocolizada. O sea que distinguía claramente los dos supuestos. El mudo presentaba la minuta, el escribano hacía la escritura. El sordo, ¿qué pasaba? Bueno, le decía al escribano qué quería hacer, el escribano hacía la escritura. El sordo, lo que podríamos decir, como tenía que leer a todo el mundo y él no iba a escuchar cuando hiciera la lectura, dejamos constancia que era leída por él, digamos, y firmaba la escritura. Muy simple, lo arreglaba el 281, pero por supuesto que el 281 no tuvo en cuenta la posibilidad de que esta persona no supiera leer y escribir, ¿no? Que tuviera de por medio un intérprete con lengua de señas. Pero lo importante es que distinguían los dos supuestos claramente y sin hacerse mucha mala sangre, o sea, el sordo y el mudo, punto. Entonces, no había mucho que establecer. El anteproyecto del 2012 tenía también los dos casos por separado. El anteproyecto tenía los dos casos por separado. Fíjense el 304 en el anteproyecto del 2012. Dice, otorgante que padece limitaciones en su aptitud para oír y comunicarse. Dice, si alguna de las personas otorgantes del acto es alfabeta y tiene limitaciones auditivas significativas, debe leer por sí misma la escritura y el escribano debe dejar constancia antes de la firma de lectura y de la conformidad con el contenido de ella. Siendo analfabeta, deben intervenir dos testigos calificados por su experticia profesional que pueden dar cuenta del conocimiento y comprensión del acto por parte del otorgante. En el segundo supuesto, si alguna de las personas otorgantes del acto es alfabeta y padece limitaciones en su aptitud para comunicarse en forma oral, la escritura debe hacerse de conformidad a una minuta firmada por ella y el escribano debe dar fe de ese hecho. La minuta debe quedar protocolizada. Si es analfabeta, se requiere la lectura e información del contenido de la escritura en presencia de dos testigos. Más allá de las críticas que podemos llegar a hacer al artículo, lo importante es que distinguía los dos supuestos y regulaba los dos supuestos, porque son dos supuestos diferentes, ¿está bien? Entonces, empezamos acá también con esta cuestión de la terminología, ¿no? De dejar de lado la terminología de mudo y sordo, ¿no? Por otras terminologías que
traten de no ser peyorativas, ¿no? Traten de no ser peyorativas. De todas maneras, eh, esa cuestión de esta cuestión de si era peyorativo o no era peyorativo, puede ser discutible, pero también es cierto que no podemos hacer naufragar toda una normativa con términos que son muy imprecisos, ¿no? Porque por lo menos si le vamos a cambiar, tenemos términos técnicos para poder utilizar que en realidad nos pueden dar solución a lo que nosotros queremos, digamos, regular. Entonces, fíjense que en este anteproyecto, por ejemplo, hablaba de limitaciones, ¿no? No hablaba de discapacidad, sino que hablaba de limitaciones en la aptitud para oír, ¿no? Limitaciones en la aptitud para oír. Pero la única cuestión es que hablaba de limitaciones auditivas significativas, ¿no? De todas maneras, esto era muy impreciso, muy impreciso. Bueno, la cuestión es que a veces decían, por no poner la palabra sordo, por no poner la palabra mudo. La palabra mudo era muy clara, la palabra sordo no es tan clara si se quiere, pero en el lenguaje vulgar uno la relaciona con la persona que no puede oír totalmente, ¿no? De todas maneras, se dice que, bueno, hay mucho escrito acerca de la discapacidad, ¿no? Y es muy discutido hablar del discapacitado, esto como de sustantivar los adjetivos en el sentido de poner el énfasis en alguna limitación del sujeto y decir, el discapacitado no está bien decirlo, sino hablar de la persona como con discapacidad, como poniendo el centro en otro lugar, ¿no? Que la persona es la persona, tiene una discapacidad, pero no es lo central de esa persona, no es lo central de su personalidad. Eso es muy discutido. Entonces, podemos hablar de la persona con sordera, la persona que es sordo, por decir, para no hablar del sordo, digamos, no hacerlo de esa manera. De todas maneras, hay un sinnúmero de asociaciones que nuclean a estas personas con este problema y que hablan con el nombre sordo. Es más, está la Confederación Argentina de Sordos, ¿existe? Que nuclea a 35 de las 60 asociaciones que hay en el país. Y ese es el nombre que tiene. Y ese nombre que tiene. Es como si nosotros dijéramos, che, pero no me digas escribano. ¿A dónde vas? Al colegio escribano voy. ¿Pero por qué vas al colegio escribano? No, es que no, pero no me digas escribano, ¿eh? No me digas escribano que me ofende. Escúchame una cosa. ¿Eh? Autenticidad a los documentos. Claro, Consejo Federal Notariado Latino, che, pero no me digas que soy notario, no. Escúchame una cosa, digamos, es algo como que no tiene mucho gollete. Se ve que, bueno, pero de todas maneras, a ver, hay términos técnicos, si se quiere, médicos para hablar, y justamente hay, en este caso, términos, por ejemplo, como hipoacusia, que hace, digamos, a una disminución de la capacidad auditiva, pero también cuando la disminución es total, hablamos de cofosis, ¿no? Y es un término técnico que podría haberse utilizado. Entrando un poco en internet, uno puede ya averiguar. Fíjense que la persona se dice que tiene sordera a partir de que necesita más de 30 decibeles, se considera que ya no es normal, que ya tiene algún grado de hipoacusia, hasta 120 decibeles, que sería lo que podemos hablar ya de una cofosis, ¿no? Que necesitas más de 160 decibeles. Cofosis. Más de 120 decibeles necesitaríamos, digamos, para poder hablar de que una persona no escucha nada, ¿no? Que tiene cofosis. Bueno, fíjense que también, volviendo a lo que estamos hablando, ya volvemos por ese lado, pero con relación a los fundamentos, ¿no? Que tenía el fundamento del anteproyecto, en realidad él dice que, bueno, ha seguido los lineamientos de los artículos que tiene el proyecto de 1998, y en ese caso en particular, por ejemplo, mencionó que había hecho algunos cambios con relación al tema del idioma, ¿no? Porque con respecto al proyecto de 1998 no permitía que hubiera un intérprete, sino que volvía al tema de la minuta, pero dice que, bueno, ha regulado todo esto sin mayores modificaciones, pero en realidad hizo modificaciones importantes ahí al entrar a ver, digamos, la situación de que participaran de este acto dos personas más, que después vamos a ver estas dos personas más que nombran como testigos, pero que en realidad podemos ya hablar que no son específicamente testigos. Bueno, ¿qué pasa, no, con este 304 para la persona que no puede hablar? Porque está regulando lo que supuestamente es la situación de la persona que tiene limitaciones en el oír, ¿no es cierto? Que tiene discapacidad en el oír, pero no habla, no regula la parte de lo que correspondería a quien no puede hablar.
Entonces, ¿qué hacemos nosotros los criados cuando viene alguien que es mudo, que no puede hablar? ¿Cómo resolvemos situación si no está regulado? Bueno, en principio tenemos que ver qué normas tomar en cuenta. Cuando tenemos una laguna legal y la anterior legislación regulaba esa situación que generó toda una costumbre, bueno, no hay una abrogación específica, digamos, para que haya un cambio en esta situación, simplemente que sabe que lo olvidó regular esta situación, reguló una situación, pero no reguló la otra situación, reguló lo del sordo si se quiere, pero no lo del mudo. Entonces, ¿qué tenemos que tomar ante una laguna legal? Lo que decía la anterior regulación. Entonces, ¿qué vamos a pedirle a esta persona que no puede hablar? Una minuta, y con eso nosotros vamos a hacer la escritura. Ahora, ¿qué pasa si esa persona, digamos, que no puede hablar, no puede hacer la minuta porque no es analfabeta? En ese caso, la anterior regulación no estaba regulando esta situación, pero bueno, ahí en ese caso vamos a tratar de tomar, por analogía, lo que establece lo mejor para el caso de la persona que tiene una discapacidad en el oído. Como dice, bueno, hay un procedimiento establecido, ya vamos a ver, para la persona que no puede oír, con relación a que intervengan otros sujetos en ese acto, que nosotros vamos a llamar intérpretes, y de esa manera poder saber la situación. O sea que le podemos llegar a dar lugar a una manera de solucionar ese problema. Aunque no esté específicamente regulado, tomamos esto. Y más teniendo en cuenta que tenemos una norma, por ejemplo, específica en materia testamentaria, que establece claramente que para la persona que no puede hablar, puede hacer su testamento con la presencia de un intérprete. ¿Está bien? Entonces, fíjense cómo dice el artículo 2467, inciso E del Código Civil y Comercial, ¿no? Dice: nulidad del testamento y de disposiciones testamentarias. En nulo testamento, o en su caso la disposición testamentaria, entre los incisos, el E dice: por ser el testador una persona que padece limitaciones en su aptitud para comunicarse en forma oral y además no sabe leer ni escribir, excepto que lo haga por escritura pública con la participación de un intérprete en el acto. Fíjense qué claro que lo hizo el legislador en este artículo. Qué lindo hubiera sido que se comunicara con el que hizo las normas que estaban ¿no? Porque Hubieran hecho, por lo menos hubieran unificado después. claro, digamos, un llamadito. Dice, che, ¿quién está haciendo las normas de la escritura? Porque tengo que poner algo sobre la escritura, a ver si coincide, no coincide. Pero hay un montón de normas que no Pero coinciden. la analogía va directo ahí, porque la norma Exactamente. Así que no habría problema. el criterio del máximo rigor, ¿no? Es también- Sobre todo en testamento, que es muy exigente en la materia de forma, si Como- permite hacerlo con un intérprete, entonces nosotros... Interpretación aportiva, que se llama eso. Ujú. Así que no habría problema en eso. Pero vamos a ver también otros argumentos. Otro problema que tenemos con el 304 es el tema de lo impreciso que es hablar de esta discapacidad auditiva, ¿no? Porque, como hablamos recién, hay distintos grados, ¿no?, de discapacidad auditiva. Entonces, ¿a qué se refiere, no? Y esto se le critica, por ejemplo, ni siquiera poner, como puso, por ejemplo, el anteproyecto de hablar de significativa, ¿no? Sacaron esa palabra significativa, por lo menos para hablar. Tan precisa. Que ¿no? tampoco es tan precisa, tampoco es tan precisa, que es medio subjetivo, pero por lo menos, digamos, para hacer un hincapié en algo que, digamos, no es una simple discapacidad auditiva. Mucha gente tiene discapacidad auditiva, digamos, de lo que vivimos. Por ejemplo, no tengo que nombrar a nadie en especial que tengo al frente, pero imagínense que me viene Gabriel Ventura a otorgar una escritura en mi escribanía y digo, bueno, como yo sé que no escucha muy bien de un oído, le llevara a dos intérpretes haciéndole el lenguaje de señas y él diría, ¿qué hacen estos dos locos haciendo meta el lenguaje de señas acá? No. Bueno, la cuestión es que eh, es muy impreciso, ¿no es cierto?, en este caso, digamos, la normativa. Y el proyecto, por ejemplo, del 2012 decía limitación auditiva significativa, ¿no? Dice, si alguna de las personas otorgantes del acto es alfabeto y tiene limitaciones auditivas significativas, debe leer por sí misma la escritura verbal. O sea que ahí ya hablaba de una exigencia mayor. Pero fíjense que también el recaudo que le estaba dando a la persona que no sabía, perdón, que sabía leer y escribir, es simplemente que lo hiciera a través de la lectura de la escritura que podía llegar a hacer. Bueno, todo esto que le hablaba recién acerca de el término sordo, ¿no? Que al final, por no poner este término, digamos, por poner esta cuestión tan ambigua, nos genera todo un problema, porque
¿Cuándo es que se da el supuesto de hecho? ¿Cuándo realmente tenemos el supuesto de hecho? En la doctrina tenemos personas que no, que entienden que siempre se da, por ejemplo, la doctora Armella habla que se da esta situación, digamos, o el supuesto de hecho, cuando el problema, digamos, es total, ¿no? Cuando la sordera es total, Claro. cuando tiene un hipocúsico en forma total. Eso entiende, por ejemplo, la mayor parte de la doctrina, pero por supuesto que tenemos que estar explicando desde la doctrina, la norma, para tratar de entenderla, lo cual nos genera toda esta situación, porque puede haber casos, como le pasó al colega este que estaba comentando recién, que le plantean nulidad porque entendieron que la persona, como era sorda, no podía tocar. Y nosotros sabemos muy bien que tenemos en general muchos casos de personas que vienen con un audífono y eso no imposibilita que podamos perfectamente tomar comunicación con ese sujeto. Muchas veces viene, es más, ni con el audífono, y se lo dejó en casa. ¿Por qué lo dejó en casa? Bueno, entonces... Ándale el oído izquierdo y bien No, es fuerte que le escucha. Entonces, vos le llamás al secretario, poneme la música al mango ahí en la sala de espera y uno empieza a hablar fuerte, ¿no? Para que pueda escuchar a esta persona, pero nos comunicamos. No hay problema realmente en comunicarse. Eh, por supuesto que hay tantas cosas que, digamos, han avanzado también con los tiempos, porque no solamente estos audífonos que cada vez vienen más precisos, con mejores, digamos, que mejora mucho la situación de estas personas que tienen algún problema, digamos, en la audición. También hay sujetos que ustedes piensen que a veces nacen con un problema hereditario, con una sordera, y hoy en día, si antes de los 2 años le hacen un implante coclear, digamos, pueden, digamos, poder decodificar esas señales, digamos, electrónicas que le manda el dispositivo para poder, digamos, entender o captar esos sonidos. Entonces, ha variado mucho la situación, hasta los mismos personas, digamos, que toman en cuenta el leer los labios, ¿no? Uno piensa claro, y fíjense que uno dice, ¿por qué los jugadores se tapan la boca cuando están en los partidos, cuando están hablando? Porque hay gente que les puede, digamos, justamente captar, digamos, a través de la lectura de los labios lo que uno está diciendo. Hay muchas situaciones que van variando, que van cambiando mucho a través del tiempo, ¿no? Esta situación que hay que también tener en cuenta, ¿no? Digamos, la comunicación a veces sí es oral, pero también se da todo en un marco, ¿no? Un marco también muy gestual. Nosotros por eso decía qué importante que es a veces esta comunicación cuando tenemos acá el cara a cara, ¿no? Que uno puede ver la expresión del otro. Fíjense que hay hasta normas que uno le dice a los hijos cuando se comunican por WhatsApp, guarda el chiste que vas a hacer, guarda con los emoticones que vas a poner. No es lo mismo estar en una charla frente a frente en la que uno puede, digamos, expresar algo y que también va acompañado de gestos, ¿no? Que para hacerse entender. Entonces, esa situación también uno la tiene que ver. El tema de la comunicación da mucho para hablar. Eh, de todas maneras, para mí, ¿cuál es el secreto, ¿no? Para entender que la ley habla de una incapacidad total auditiva, si se quiere, ¿no? Para hablar con los términos que utiliza la ley. El secreto está en la exigencia, ¿sí? En la exigencia de estas dos personas, ¿sí? Que impone el artículo, ¿no? Esta exigencia de dos personas que proponen el artículo, que las nombra como testigos, ¿no? Pero evidentemente que no son testigos. Estas personas que para mí son personas que tienen que saber el lenguaje de señas. Entonces, ¿qué sentido tendría llevar a la audiencia notarial dos personas que conozcan el lenguaje de señas con una persona que no conoce el lenguaje de señas? Porque si la persona no tiene un problema, digamos, total de audición, no va a conocer el lenguaje de señas. Entonces, llevar dos personas que lo conozcan va a ser al vicio. Entonces, por eso es que entiendo que ahí está el secreto. ¿Por qué digo que estos testigos que exige la ley no son testigos? Porque la calificación del testigo, digamos, o el entendimiento de un testigo, tiene una actividad muy pasiva, digamos, en lo que es una audiencia notarial. El testigo está ahí, por supuesto que no digo que sea un ente, tiene que estar ahí presente, tiene que ser una persona capaz para captar lo que está pasando, para poder después reproducirlo el día de mañana si se lo llama, ¿no? Pero no es un sujeto que tenga una actividad a desarrollar dentro de la audiencia notarial. Eso no es un testigo. El testigo está ahí para ver, pero no está para actuar. Y justamente a ese testigo le están pidiendo un actuar, no es un testigo así nomás. Fíjense
Aquí la norma, vamos a tomar acá, sí, más fácil. ¿Cómo? No es el del testamento. No es el testamento, es un testigo que dice, fíjense, dice, si alguna persona otorgante de la que tiene capacidad de autoridad, debe intervenir dos testigos que puedan dar cuenta del conocimiento y comprensión del acto por la persona otorgante. O sea que no estamos hablando de simplemente dos personas, digamos, sino que tienen que reunir ciertas características y tienen que tener un actuar, digamos, específico. Tiene que ser el nexo comunicacional con el notario en algún punto. Y ese nexo comunicacional, digamos, ¿cómo podemos hacerlo? Si, no- si todos tenemos el mismo lenguaje, no puede ser. Tiene que tener un lenguaje distinto, que sea el lenguaje que conecta a la persona que no puede oír con el notario. Digamos, esa sería la situación. Y esa persona que tiene un lenguaje especial, hoy en día hablamos de un lenguaje de señas. Entonces, tienen que ser intérpretes de lenguaje de señas. Esas son las personas, aunque llama testigos, no son testigos, sino que para mí son intérpretes. Y, digamos, no sé por qué no lo ha puesto como intérpretes. Quizás, a ver, la doctrina ya ha discutido bastante con respecto al término intérprete y que es diferente al traductor. El traductor necesita un título oficial, el intérprete no. Entonces, no, si hubiera puesto un intérprete, no necesariamente tenía que ser una persona que esté específicamente calificada como profesor de lenguaje de señas, digamos, que no tenga un título, digamos, habilitante al efecto, pero una persona que lo conozca, que lo maneje bien. Este, eh, por ejemplo, allá en Altagracia tenemos el cura párroco, da una misa al Una misa mes, para- sí, para personas sordas, y es más, a veces ha tratado de enseñarnos a nosotros el Padre Nuestro con lenguaje de señas. Es muy difícil, es muy difícil. Llegamos a dos palabras, tres y después te olvidas, no hay forma. Pero bueno, la verdad que bueno, Pero no lo usás. no lo usas, no lo usas, no lo usas. Pero bueno, de vez en cuando ha venido, por ejemplo, a la misa común a alguna persona que es sorda y el cura se trata de explicarle, digamos, a él también al mismo tiempo. Y yo digo, wow, hay que manejarlo así, ¿no? Porque también no es fácil. Pero bueno, mucha gente conoce el lenguaje C y no es específicamente profesor, digamos, específicamente de ese tema. Y podría haber puesto directamente, lo que queríamos era un sujeto que hiciera de nexo comunicacional, que generalmente nosotros llamamos de intérprete, y para ponerlo en palabras más claras, porque con esta cuestión de ponerlo de esa manera, no logramos el cometido. Entramos con esta confusión. ¿Qué es un testigo que puede dar comprensión del acto? En esto, por ejemplo, hay un trabajo de Blanco que habla sobre el 304 y él habla y dice, bueno, es un testigo instrumental que está en un peldaño, digamos, superior porque es alguien que tiene que estar evaluando esta situación, ¿no? La capacidad de ese sujeto, que es algo que nosotros generalmente hacemos los notarios en general. Y el ataque al 304 y la exigencia del testigo dice que es inconstitucional, ¿no? ¿Por qué inconstitucional? Porque no le está poniendo en una situación de discriminación a esta persona porque le está exigiendo dos testigos que puedan, digamos, dar comprensión del acto de esos sujetos, y es el notario el que tiene que estar dando la comprensión del acto de los sujetos como lo hace comúnmente. Comúnmente nosotros estamos viendo que los sujetos que vayan a otorgar el acto ya están comprendiendo más o menos el acto, que no sean personas que sean incapaces. No es que vamos a hacer un juicio acerca de la capacidad del sujeto, pero por lo menos tenemos que tener, digamos, a simple vista, ver que el sujeto está en pleno conocimiento del acto que está realizando, ¿no? Entonces, Que asienta. por lo menos que, digamos, viste que vos tratás de conectar con el sujeto, a ver, che, ¿estás entendiendo lo que estamos Acá pide haciendo? más que alguien te cuenta de que... Sí, estoy diciendo que es importante. Claro. Claro, hasta los mismos gestos, ¿no? De sorpresa, de confusión. Digamos, a veces la gente va poniendo su cara cuando lo ve. Y tiene un embargo, usted tiene que tomar cargo y la gente empieza a parchar para atrás. Bueno, ahí te das cuenta que estás comprendiendo la cosa. O sea, el tipo parece impávido y dice, che, te estoy diciendo que hay un embargo que te tengo que tomar cargo. ¿Te está escuchando? Entonces, esa cuestión, digamos, la hace generalmente el equipo. Entonces, dice que en este caso se lo están poniendo una cuestión aparte a estos sujetos, ¿no es cierto? Entonces, esto es claramente discriminatorio hacia esos sujetos que no correspondería y por eso lo ataca por ese lado. Yo no voy por ese lado para atacar esta situación, si yo lo digo es que en realidad no se están exigiendo testigos, sino que se están exigiendo intérpretes, ¿no? Eh, por supuesto,
¿Cuál es la cuestión entre determinarlo como testigo o como intérprete? La situación es muy diferente, primero por los requisitos que nos podemos pedir para cada uno, pero más allá de esa situación es porque el 309 establece que es nula la escritura en la cual no comparezcan los testigos del acto. ¿Está bien? Cuando hay exigencia de testigos, tienen que estar los testigos porque si no, es nula la escritura. Entonces, entenderlo como testigo o no es bastante importante en ese caso. Entonces, pero por supuesto que nosotros no podemos estar a lo que nos dice la ley, el título de lo que se establece la ley, cómo lo nombra, porque tenemos que ver, a ver, siempre el obrar sigue al ser, digamos. Entonces, a ver, cómo obro es como lo soy. Si yo digo que esta persona se dedica a atajar, digamos, el campo de juego, es el arquero. Por más que les quiera llamar de algún otro modo, es el arquero. Entonces, bueno, si estas personas están acá y están para hacer de nexo comunicacional con el notario, no están simplemente para estar observando el acto, para estar presentes en el acto, para después dar, digamos, noticia de lo que pasó en el acto, sino que están ahí para hacer de nexo comunicacional con una actitud mucho más activa y en ese caso es algo diferente. Por supuesto que Blanco también lo hace desde el punto de vista que dice, sería medio incongruente decir, bueno, ¿para qué lo ponemos si en realidad la persona que no sabe oír no necesariamente es sordo, digo, no necesariamente es mudo? Entonces, él puede decirle al escribano que comprende el acto. ¿Para qué tenemos una persona especial para decirlo ahí? Entonces, por eso es que es tan redundante en ese sentido, ¿no? Em, Y él dice que comprende el acto, pero puede que realmente no lo haya comprendido. Totalmente, dice, por ejemplo, una de las cuestiones que dice Blanco es decir, ¿quién es la persona que viene a decir que comprende el acto? ¿Quién es el tema? Porque nos dice que dos testigos, pero a ver, cualquier persona puede venir y decir, bueno, tomamos dos testigos en la calle y ellos pueden decir que comprendió el acto. No lo conocen, no saben cómo se maneja una persona con estas características. Ellos pueden decirlo. ¿Quiénes son ellos para decirlo? ¿No? No hay ninguna exigencia en ese sentido. Ahora, eh, fíjense que en esto, sí, decime. Difícil alfabeta. ¿Para qué necesitan los dos testigos? Bueno, eso ahora vamos a ver el orden lógico que está establecida la norma. Pero la cuestión está, fíjense que, ¿por qué también decimos que un intérprete, no un testigo? Fíjense que en realidad está acá para dar la comprensión justamente del acto del sujeto. En realidad, nosotros decíamos que la norma como tiene como central, digamos, o debería tener como central que el escribano pudiera captar la voluntad del sujeto. Y la voluntad del sujeto la capta a través simplemente de su expresión en forma oral. Ese sujeto, digamos, no nos está diciendo que es mudo, está diciendo simplemente que no puede escuchar. Entonces, él la puede decir perfectamente. Lo que está tratando de buscar la norma se ve que es el sentido inverso, que el emisor sea el escribano cuando lee la escritura y que esta persona pueda a lo mejor escuchar, digamos, perdón, entender lo que dijo el escribano, digamos, dar comprensión del acto porque ha escuchado la lectura, digamos, de esta persona y se la ha transmitido a este otro sujeto que es el emisor. Por eso entendemos que es necesariamente un intérprete. Bien. Lo que, bueno, el orden establecido, justamente hay un orden mal establecido, ¿no? Que nos destruye la lógica. Fíjense que las otras normativas, digamos, que eran los proyectos, anteproyectos, habrá de una situación diferente, digamos. Primero poner la situación de la persona que es alfabeto, digamos, y después de la persona que es analfabeta, para no exigirle cosas a uno que no corresponden, digamos, si, o no tienen sentido. Acá hay una situación ilógica de la norma, porque la norma empieza colocando necesariamente a tener una situación de una persona que tiene discapacidad para oír, impone los dos testigos. Y después, si es alfabeta, le impone la realización de una minuta, ¿no? Para que pueda entregar al escribano. Lo cual debería ser al revés, totalmente. Primero exigir a la persona, si es alfabeta, la minuta. Y si no es analfabeta, entonces los dos testigos que puedan dar cuenta de la comprensión del acto. Por supuesto que la minuta es totalmente innecesaria para una persona que puede hablar, porque estamos hablando, el supuesto es la persona que no puede oír. Entonces, si esa persona puede hablar, puede perfectamente expresarle su voluntad al notario. ¿Para qué la minuta? ¿Para qué la exigencia de la minuta? Y en esto vamos también con lo que hablamos anteriormente con la minuta, ¿no? En la minuta de la persona que no puede hablar el idioma nacional, que no sabe hablar el idioma nacional, decíamos que su no agregación no causaba la nulidad formal.
Acá tampoco causa la nulidad formal la no agregación de la minuta. Si una persona que no sabe oír y sabe leer y puede leer perfectamente, se le da a lo mejor, o podemos dejar contexto, que se le da para leer la escritura, ¿qué necesidad tenemos nosotros de que tenga específicamente o vaya acompañado una minuta? No tiene razón de ser, digamos, en el sentido de que puede expresar su idea de forma oral. Entonces, nosotros lo captamos y lo sumo lo podemos decir es que se le ha dado a leer la escritura. Es más, hay alguna normativa que ya vamos a ver que dice que antes de la firma, digamos, la persona sorda dice, he leído la escritura, digamos, y estoy conforme o está conforme a mi voluntad, ¿no? Y firma, por ejemplo, dos rengloncitos antes de la firma, ¿no? Su puño y letras. De su puño y letra, por ejemplo. Entonces, ¿qué juez puede decir que no ha sido captada la voluntad del sujeto, digamos, por el escribano, teniendo, digamos, esa situación ya aclarada esa? ¿Para qué la minuta, no? O sea, no vamos a hacer caer una escritura por una supuesta falta este, digamos, de haber apreciado bien o interpretado la voluntad de este sujeto si el sujeto la expone de esa manera, ¿no? Bien. Le voy a dar alguna legislación comparada para que vayamos viendo también. Bueno, en muchos códigos no hay nada sobre específicamente estas normas, sino que estas normas a veces vienen en la normativa notarial, ¿no? Por ejemplo, en México, que no está en el código, sino que está en la normativa notarial, pero también tenemos que, como es un país federal, tiene cada estado interior su normativa. Entonces, tomé la del Distrito Federal, ¿no? Que esta es del 2018, ¿no? Con la reforma del 2024, que hay muchas reformas del protocolo electrónico, les cuento, muchas, bueno. Artículo 108 dice, los comparecientes que no conozcan o hablen idioma español, que fueren sordomudos o que declaren ante el notario que su conocimiento del mismo no es suficiente para discernir jurídicamente sus obligaciones. Ahí hay una mala redacción porque tendría que haber dicho apenas terminaba con no saber el idioma español, ¿no? Pero bueno, pone acá el tema de los sordomudos. Se asistirán por un intérprete nombrado y pagado a costa de ellos. En este caso, los demás comerciantes tendrán el mismo derecho, los intérpretes deberán rendir ante el notario protesta de cumplir lealmente el cargo, ¿no? O sea que lo que toma es el caso del sordo mudo y lo que dice es que va a ser asistido por un intérprete que va a ser elegido y pagado por el sordo mudo, ¿no? Es la situación en México. No habla específicamente o distingue los dos casos del sordo por un lado, el mudo por el otro lado, pero dígase del sordo mudo. Ahora, bueno, por supuesto, si no tenemos una alternativa y tenemos un mudo, haría comparación de intérprete, tenemos un sordo, haría comparación de intérprete. Bien. Perú, por ejemplo, el artículo 30 dice, aplicación de otros idiomas, dice. Cuando alguno de los interesados no conozca el idioma usado en la extensión del instrumento, el notario exige la intervención de intérprete, nombrado por la parte que ignora el idioma, el que hace la traducción simultánea, declarando bajo su responsabilidad en el instrumento público la conformidad de la traducción. De igual modo, se debe asegurar la intervención de un intérprete para sordos o un guía intérprete para el caso de personas sordociegas, de ser necesario. El notario, en solicitud expresa y escrita del otorgante, inserta el texto del idioma del interesado adherido en copia legalizada notoriamente al instrumento original, haciendo mención de este hecho. Bueno, acá se ve que, bueno, toma el caso de los sordos. Tiene, vamos, un problema parecido que tenemos en nuestra legislación. No habla del mudo, habla de las personas también sordociegas también, pero la solución que da para el tema de los sordos es la presencia de un intérprete. Fíjense también las normas, ¿no? Tenemos un origen común, ¿no? Y estamos hablando de normas que siguen una a continuación de la otra, ¿no? Como sin solución de continuidad, de las personas que no pueden hablar el idioma con las personas que tienen estos problemas, estos otorgantes especiales, como habla alguna parte de la doctrina. Entonces, es como que estamos dentro de la misma normativa, ¿no? Italia. Italia, por ejemplo, diferencia claramente las dos situaciones, ¿no? Dice el artículo 56. Si alguna de las partes es completamente sorda, debe leer el documento y esto se mencionará en él. Si la persona sorda no sabe leer, deberá intervenir en la escritura un intérprete, que será designado por el presidente del tribunal o por el notario identificado para la estipulación de la escritura de la persona acostumbrada a tratar con él y que sepa hacerse entender por él mismo con señas y gestos.
Bueno, el intérprete debe cumplir con los requisitos necesarios para ser testigo y prestar juramento. Ahí, por ejemplo, ven que no existe un testigo. Si el intérprete dice, tiene que reunir los requisitos para ser testigo, pero no tiene que ser testigo, ¿no? Es una manera diferente también de decirlo. Quizá el legislador nuestro quiso entender eso, quiso exigir las mismas exigencias que para ser testigo, pero bueno, le erró al poner el nombre testigo. Dice, artículo 57, si cualquiera de las partes es mudo o sordomudo, además de la intervención del intérprete prescrito en el artículo anterior, se observarán las siguientes reglas. El mudo o sordomudo que sepa leer y escribir debe leer él mismo la escritura y escribir al final de la misma, antes de las firmas, que ha leído y ha reconocido que está en conformidad con su voluntad. Si no sabe o no sabe leer y escribir, será necesario que la lengua de signos del mismo sea entendida también por uno de los testigos que intervengan en el acto o un segundo intérprete de acuerdo a las reglas establecidas en los 2 párrafos del artículo anterior. Bueno, este articulado lo que hace es distinguir claramente las dos situaciones, ¿no? Y va, por supuesto, desde primero el alfabeto al que es analfabeto, como es un orden lógico que debería tener la norma. España, dice, artículo 25, esto es lo que es el artículo 25 de la ley notarial de España. Dice, para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad que comparezcan ante el notario, estas podrán utilizar los apoyos. Fíjense qué importante esto. Perdón, empieza el artículo 25 diciendo que los instrumentos públicos se realizarán en lengua castellana, se escribirán con letra clara, sin abreviaturas, tampoco deberán usarse. Bueno, el notario habla de esta normativa que nosotros tenemos también en nuestro código, pero bueno, habla todo en este artículo y habla también acerca de los que no pueden hablar idioma castellano. Pero el párrafo que nos gusta a nosotros, que es muy importante, dice, para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad que comparezcan ante el notario, esta por no utilizar los apoyos, instrumentos y ajustes razonables que resulten precisos, incluyendo sistemas aumentativos y alternativos, braille, lectura fácil, pictogramas, dispositivos multimedia de fácil acceso, intérpretes, sistemas de apoyos a la comunicación oral, lengua de signos, lenguaje dactilógico, sistemas de comunicación táctil y otros dispositivos que permitan la comunicación, así como cualquier otro que resulte preciso. Y esto es muy importante, ¿no? Porque la norma está hablando no solamente de esta situación, sino de otras situaciones de falta de comunicación. Y le da la posibilidad al escribano de decir, bueno, a ver, mira, podés tener un montón de problemas de comunicación con la persona que quiere otorgar el acto. Bueno, arreglátela. Claro. Buscar los mecanismos que sean necesarios para que vos puedas captar esa voluntad, la puedas poner. Y bueno, y yo pensaba, por ejemplo, en el caso de, ¿se acuerdan del senador Rivas? Bueno, Burris quedó, pero Rivas es el que tuvo el accidente que, ¿se acuerdan? En un asalto, lo golpearon en la cabeza, quedó cuadripléjico y no podía hablar. Y entonces, yo por ejemplo vi una entrevista, que no me acuerdo si es con Tenenbaum, con Notoviasda, con un periodista, y me quedé sorprendido de cómo contestaba. Por supuesto, llevó su tiempo, pero él se comunicaba a través de un dispositivo tecnológico, ¿no? Que reconocía, él podía mirar los distintos caracteres que le ofrecía en la pantalla y la computadora, digamos, de acuerdo a donde estaba su vista, claro, le podía, digamos, ver cuál era el mensaje. Y hablaba perfectamente, digamos, a través de ese dispositivo. Lerdo, por supuesto, el sistema, pero un sistema que le permitía comunicarse a ese sujeto que no podía hablar. ¿Está bien? No podía hablar, pero utilizaba un mecanismo tecnológico para poder, por supuesto que no iba a poder hacer lenguaje de señas, si era cuadripléjico, tampoco. Pero ese sujeto, digamos, podía comunicarse, lo hacía a través de un medio. ¿Y qué tenemos nosotros en nuestra normativa? No tenemos nada arreglado sobre eso. Bueno, por supuesto que yo creo que acá es volver a pensar que el sentido que tiene la norma es que el escribano pueda de alguna manera captar esa voluntad. Si nosotros tenemos el mecanismo adecuado para poder captar esa voluntad, tenemos que darle cabida a ese sujeto para que pueda, digamos, expresar su voluntad. Si estamos tranquilos y seguros que podemos captar la voluntad de ese sujeto, no me caben dudas, ¿no es cierto? Yo pensaba en gente que no, tan valiosa, Stephen Hawking, ¿no? Una persona que no podemos hablar que pueda hacer. Ese también se ha comunicado mirando la computadora. También, Y exactamente. por un sistema que él mismo diseñó. El programa lo diseñó él mismo. Mira vos, mira vos. Entonces, bueno, es importante ese artículo como deja abierta esta situación para estos casos particulares. Bueno, Disculpe, sí, digamos que en principio no dudamos de su capacidad. lógico, porque Ese sería, el problema es una cuestión comunicacional, ¿no? pero como eje, nosotros no dudamos de la capacidad de esta persona.
No, No, pero tiene que ver con la la capacidad. parte tenemos que, No, por eso digo, tenemos que ver. vemos cómo podemos arbitrar los medios para poder captar su voluntad. Sí, el tema este de hablar justamente de la discapacidad, ¿no? Es tan fuerte, digo, fíjense, yo me he asombrado, le voy a leer un párrafo de Thiers que me quedó, y digo, fíjense, ¿no? Porque esto habla de discapacidad y interpretar esta cuestión de falta de la posibilidad de hablar, de comunicarse. Fíjense lo que dice Thiers, me llamó la atención, dice, el mismo, llamado también discapaz oral, ha sido preterido en el Código Civil y Comercial debido a un olvido involuntario, por lo cual actualmente el mudo es plenamente capaz. Como decir, pero qué cosa de confusión en términos, ¿no? Porque la incapacidad y la capacidad es una cosa. Cuando hablamos del discapacitado, digamos, es otra cosa totalmente diferente, y a veces nos lleva, digamos, eso a pensar esa situación, ¿no? Como entonces, acá lo que tenemos es un problema, De laguna típica. sí, y lo A la que... laguna nos lleva al uno Tal cual. a interpretar por de su costumbre y práctica. Exactamente. De vos, a cuánto Y digo, tenemos que interpretar justamente la ley y el sentido que tiene. A ver, hay una cuestión acá, digamos, es una cuestión de interpretación de la ley. Nosotros vemos que tenemos una interpretación literal de la norma que evidentemente nos conduce a caminos totalmente, digamos, confusos, que son, digamos, para que no nos ayudan, ¿no es cierto?, a desentrañar, digamos, cuál es la verdadera situación, cómo debemos proceder, ¿no?, para conocer justamente la voluntad del sujeto. Ahora, ¿pueden todos los otros tipos de interpretación que nosotros normas llevar a una solución totalmente distinta a lo que a veces dice en general la interpretación literal? Yo entiendo que sí, que podría llegar a ver, porque si todos los demás mecanismos de interpretación que tenemos nos llevan a algo que es una solución distinta a lo que literalmente pareciera decir en algún punto, creo que tenemos que darle cabida a eso. A ver, la interpretación literal, digamos, si es así, digamos, a ver, nos está hablando de una incapacidad auditiva, pero no nos especifica el grado, o sea, que nos da una confusión. Nos habla también de testigos cuando realmente vemos que no son tales porque tienen una actividad que es distinta. La minuta, ¿no? Para un sujeto que nadie nos dice que no puede expresarse en forma oral, digamos, un sentido, si se quiere, que hace que la norma pierda, digamos, carácter de ser. Ahora, la cuestión de una interpretación teleológica nos dice, ¿para quién están estas normas? Están estas normas en dónde, en un lugar, en un marco, en el marco de todas las normas del rito. ¿El rito para qué? Para que el escribano pueda conocer, para que pueda ver cuál es la voluntad, para que justamente tenga la fiel percepción de la voluntad. Y eso es lo que tiene que ser nuestra guía, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que tener en cuenta de esto? La cuestión sistemática, tenemos otras normas porque está dentro de un sistema, digamos, y fíjense hasta la ubicación misma. Después justamente de hablar de las normas que están establecidas para ver del sujeto que no sabe hablar el idioma nacional, nos ponen estas normas, digamos, creo que es importante tener en cuenta cuál es la situación y cuál es la situación, por ejemplo, de las normas establecidas para los testamentos. Digamos, son todas normas que tienen que estar en un mismo sistema, tienen que tirar para un mismo lado. No podemos, digamos, tener una solución totalmente distinta. Es la coherencia que pide el artículo 1. Claro, una interpretación histórica de cómo venimos hablando de este tema. Yo creo que acá, para mí, hay una situación clara. Para mí, el artículo, termino con esto, para mí el artículo 304 en realidad no está regulando la discapacidad auditiva. Bueno, término del código. Para mí está hablando o está regulando lo que es la discapacidad en la comunicación oral, si se quiere, con el término del código, ¿no? Para el mudo. ¿Por qué está para el mudo? Porque lo que le está exigiendo es una minuta, ¿no? Y la minuta es necesariamente para el mudo, para el que no puede expresarse. Porque dice que los testigos son para que puedan dar cuenta y comprensión del acto del sujeto. Pero si el sujeto puede hablar, nosotros podemos comprenderlo perfectamente. Está hablando de otra situación, del mudo que no puede hablar y con el cual nosotros generamos un contexto. O sea, creo que en ese sentido le erró la normativa, digamos claramente, pero a mí le erró el supuesto de hecho que está poniendo, porque todo lo otro nos condice, nos lleva a esta otra situación. Por lo tanto, creo yo que es importante que tengamos en claro, a ver, aplicar lo que corresponde aplicar, digamos, y por supuesto que esto los va a dejar a ustedes
en la escribanía, tratando de evaluar cuál es el procedimiento a seguir. Y el procedimiento a seguir tiene que ser el que a ustedes les deje claro que ustedes tienen que interpretar la voluntad del sujeto. Eso es lo primordial, lo principal. Yo también entiendo que este artículo también hace intervenir a los sujetos, estos intérpretes, en el caso de los que no saben hablar idioma nacional, porque cuando vos, no saben, no pueden expresarse en forma escrita, porque cuando uno tiene una minuta para entender, digamos, lo que es la voluntad del sujeto, es algo bastante claro, si se quiere, y también queda hasta en la misma escritura, en la situación, digamos, ya plasmada por la agregación de esa minuta. Y cuando se está pidiendo los intérpretes, ¿para qué pide generalmente los intérpretes cuando no saben? Porque también quiere un nexo comunicacional, quiere un ida y vuelta, ¿no? Un ida y vuelta, porque también es cierto que nosotros podemos entender algo. ¿Vieron que cuando uno comunica dice, ah, vos lo que querés es tal cosa? No, 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 eso no es lo que quiero, ¿no? Entonces, esa ida y vuelta que a mí me permite, pero al no tener yo la minuta y tener asentado, yo tengo que trabajar con base a esa minuta, y el lenguaje oral no tiene la misma cuestión que tiene el lenguaje escrito, ¿no? Que es mucho más fideligno, es mucho más Pero había trabajado. una pregunta. Si al intérprete le damos ese rol y lo sacamos del concepto del testigo que pone el 304, ¿terminan siendo presentes o comparecientes ese intérprete? En el Siempre van a ser va a presentes. ser presente. Sí, porque aunque sean intérpretes, van a ser presentes, porque no son las personas otorgantes del acto jurídico. ¿Ah? Digamos, ellos van a ser de nexo comunicacional, pero no son, para mi modo de ver, digamos, más que presentes. Por supuesto que, a ver, ¿qué les diría yo? Digamos, si ustedes, estos dos sujetos, digamos, que está pidiendo, en este caso, a ver, para resumir un poco cómo sería también el actuar. El actuar sería, bueno, si nosotros tenemos una situación de que tenemos una persona que es sorda, completamente sorda, tenemos que actuar con el 304, digamos, a la vista. Ese sería, digamos, el supuesto que deberíamos tener en cuenta. Nosotros no podemos pensar que todo este mecanismo se hace con una persona que tenga alguna pequeña problema de audición. Es un problema serio que no puede, digamos, entender nuestro mensaje, que no puede escuchar. Entonces, esta es la situación que puede llegar a disparar. Por supuesto que vamos a tener que tener en cuenta esta situación porque es grave el hecho de que no concurran dos personas. Estas dos personas yo las nombraría como intérpretes, ¿no? Porque son los intérpretes, y los nombraría y pediría intérpretes de lenguaje de señas para que pueda comunicar con estas personas, digamos, que no puede establecer comunicación, digamos, conmigo, que no va a poder escuchar, digamos, sino a través de un intérprete con lenguaje de señas. Pero, por supuesto, le pondría a lo mejor, digamos, llamados testigos por el código, pero son los intérpretes del acto, los testigos por el código, pero lo tenemos que hacer porque si no nuestra escritura puede zozobrar por esta situación. Ahora, también es distinto la manera que yo les digo cuando uno actúa en la práctica, uno, a cuando tenemos que analizar también títulos de otros, ¿no? Exacto. Porque si tenemos que analizar títulos de otros, digamos, en ese sentido tenemos que tener en cuenta, decir, che, a ver, ¿captó o no captó la voluntad? Supongamos que tengamos acá en un estudio de título una escritura, por decirte, ¿no? Que viene una persona a vender ahora que no sabe hablar el idioma nacional. ¿Qué voy a pedir? La minuta. Pero veo en el título antecedente que compró sin ninguna minuta, sin ningún recaudo especial. Digo, ¿cómo hizo para comprar si este no sabe hablar el idioma castellano? Entonces, ¿qué voy a pensar? ¿Que la escritura anterior es nula? Digo, si está acá ratificando el viene a vender, digamos, de cierta manera está, digamos, validando lo que hizo anteriormente. Entonces, no voy a analizar. Entonces, también tener en cuenta esto para cuando nosotros vayamos para atrás a ver la situación. Si yo tengo una escritura en la que tenemos una persona que es sorda, ¿no? Y comparecieron dos intérpretes, pero no agregaron ninguna minuta, pese a que sabía hablar el idioma nacional, que podía escribir, leer y escribir. Y yo pensar, bueno, a ver, ¿voy a hacer algún problema? Voy a pedir que, bueno, queremos que esta escritura sea subsanada porque le falta la minuta, que agreguemos una minuta. ¿O iría una confirmación? No tiene mucho sentido. Que no cambiaría nada, No absoluto. tiene mucho sentido. ¿Se dan cuenta lo que digo? O si Entonces, puso abajo, leí personalmente la escritura y certifico que comprende el acto. después también tenemos que tener en cuenta otra cosa, ¿no? Una persona, digamos, a ver, si bien la ausencia de los testigos es una nulidad formal, una nulidad absoluta, tampoco es que sea un acto nulo de por sí por no tener los testigos, ¿sí? Vamos a tener que investigar, porque primero lo que tenemos que ver es la capacidad auditiva. ¿Qué capacidad auditiva tenía o no tenía? ¿Era realmente sordo total o no era sordo total? Por decir, por ejemplo, en el caso de este colega amigo que hablaba yo recién,
lo primero que tiene que ver el juez es decir, bueno, a ver qué ¿era sordo total o no era sordo total? Para ver si le aplicamos la cuestión. Y después tenemos que ver, aunque sea sordo total, no comparecieron los testigos, ¿sí? Bien, voy a anular la escritura si yo tengo la certeza que pudo, digamos, conocer, digamos, el escribano cuál era la voluntad del sujeto, o hay otras cuestiones en el medio. Por ejemplo, si el escribano le ha puesto que la persona ha leído, digamos, la escritura, o el sujeto firma diciendo he leído la escritura y es mi voluntad, no comparecieron los testigos. Yo, juez, anularía por un defecto formal esa escritura, cuando sabiendo que el fin de la norma es que el escribano capte la voluntad que esté reflejada en ese instrumento, que responda a la verdadera voluntad, porque todo el mecanismo tiene ese sentido, no lo haría. ¿Se dan cuenta? Es como una cuestión de que... Si el instrumento es nulo, no dice nada. no, pero aparte, digamos, Acabas de decir que es una nulidad formal, si es una nulidad formal, con lo cual el contenido ese prácticamente no existe. O sea, si el juez sabe, y si el juez lo declara, no debería declarar válido. o decir que no lo debería declarar válido. Porque es el instrumento mismo. Yo lo que digo es esto. De lo contrario, estás tirando toda la teoría de la nulidad formal. No digo que no sea así, pero te estoy dando mi opinión. También. Voy a decir que, digamos, yo lo que digo es que en este caso... Es la copa de vino que siempre ejemplificamos. Sí, no, lógico, te entiendo lo que voy a Algo que vos no digas que es una nulidad formal lo de la presencia de los testigos. Lo que pasa Claro, es lo que pasa es que digo es... al no ser considerados los testigos, eso es el eje, Sí. digamos. Como no son reales testigos, sino cumplen otra función, porque no están ahí para testificar de la Claro, causa. son intérpretes. Son intérpretes. Pero bueno, más allá de esa cuestión, sí, digamos, si son testigos, y están cumpliendo con el 309, por eso es que me dice, hay que ponerlos sí o sí, aunque tengan... A mí no me cabe duda que el juez, como vos decís, lo va a declarar válido, pero porque justamente no interpretan bien de la forma solemnitat. Ujú. Suele ser eso. Y tengo una jurisprudencia que me pasó Federico, no tiene mucho que ver porque Sí. comentamos, pero avanzada la hora, Federico Contreras, donde se probó que la hija que había hecho un poder para su padre comparece el padre ante su hija. Y si en este caso no se ha vulnerado la finalidad de la ley, que es que haya imparcialidad, porque en un poder no se puede. Hasta pudo uno estar presente. Y después cuando viene a papá estás por Europa, pero no importa que veas el poder, venía ahora a afirmar que es increíble, ¿no? Por eso con esa liviandad con la que se toman las formas, a veces es peligroso, porque la finalidad de la ley es justamente garantizar la certeza total de todos los servicios. Pero es diferente el caso, porque digo que los jueces tienen esa tendencia Sí. a irse a la sustancia. ¿Por qué? Porque en el derecho procesal las nulidades formales son siempre relativas. Pero en el derecho sustancial, los instrumentos formales son siempre absolutos. No tienen reparo. Sí, la cuestión es pensarlo acá como realmente no testigos, sino como sujetos que son intérpretes. Evidentemente que no tendrían esa connotación de testigo que quiere el código cuando pide testigos del acto, digamos. Pero más allá de esa cuestión, A decir, hacerlo zafar de este requisito formal del 309. claro, porque no serían... Sino que se intérprete, entonces no entraría dentro de esa normativa del 309. A eso te refieres. Claro, digamos, a ver, por supuesto que, digamos, de todas maneras es una nulidad formal, digamos, si fuera el tema de los testigos, Claro. ¿no? Si fuera el tema de los testigos. Pero de todas maneras, a ver, yo creo que cualquier juez, digamos, que se presenta, digamos, para tratar de hacer justicia, evidentemente, si logra ver que el sujeto realmente es esa su voluntad, digamos, pese a que no hayan intervenido en esa cuestión, la podemos interpretar la norma en ese sentido claramente. Yo creo que no lo dudarían de decir que no son Puede ser que uno testigos. lo va a hacer. Sí. Puede decir que no lo va a hacer, lo va a Por ratificar. supuesto, a ver, no es la recomendación que yo diga, bueno, Claro. hagan la escritura, háganlo sin testigos. Y se entendió que estamos hablando de un antecedente de cierta cantidad, o sea, de un antecedente. Y también esa cuestión, cómo interpretamos cuando hacemos un estudio de título para ver esta escritura y la tenemos en cuenta o no la tenemos en cuenta, digamos. Que hay que verlo con esos ojos benévolos cuando realmente tenemos estas situaciones que aparte nos conducen a soluciones que no tienen sentido. Bueno, Que la misma. cada situación de hecho es única, lo que Ujú. decía que esta donante encima Sí. se murió, entonces vos ni siquiera como escribano puede uno de alguna forma tomar una ratificación o el juez saber si comprendió fue su voluntad, digamos. Sí. Bueno, ahí yo lo primero que atacaría ese razonamiento es primero decir,
Claro. que esa persona no era sorda. sorda. Bueno, por eso. Y que haber llevado dos personas que son intérpretes para que le hagan el lenguaje de señas en la escribanía, cuando ella no lo conocía el lenguaje de señas, carecía de sentido. Por eso, hablando un poco del disparador tuyo de este caso puntual, digamos, en ese caso es ampararse que el 304, por más que diga discapacidad auditiva, por más que sea muy laxo, el supuesto es sordo, digamos, o que verdaderamente no escucha. Bueno, gente. Entonces, Bueno, en primer lugar creo que corresponde felicitar al escribano Picón por la hermosa charla, por incluso lo conflictivo del tema abordado, ¿no? Hay que animarse y tener una solvencia para alargar semejante pronunciamiento. No obstante, yo creo que ha sido bondadoso con el 304. Muy bueno el final. A mí el 304 lo que yo más le critico es el eufemismo, ¿no? Que tanto criticaba a Borges. Y la cuestión de si es discriminatoria o no la norma, que es una cosa absurda en una ley. La ley prácticamente, ya a mí que me gusta la rebeldía juvenil en mi caso, quiere decir que la ley existe casi para discriminar. Discrimina al menor de edad, discrimina al mayor de edad, discrimina al incapaz, y tienen que usar términos contundentes, no se habla de eufemismo de que creo que el error proviene que lo venimos viendo desde hace tiempo, y algo lo dice Borges, de creer que toda discriminación es negativa, y hay discriminaciones que no son negativas, que son positivas. Yo para criticarme a mí mismo digo, si a mí me ofrecen una silla, quiero que sea una silla fuerte porque soy gordo. Una discriminación que para mí es positiva, no es negativa. Entonces la idea de que la discriminación es siempre negativa es lo que hace caer en estos errores. Fíjense que hay un proyecto muy interesante que a lo mejor no se relaciona mucho, algo se relaciona, cuando Vélez prohíbe a los ciegos ser testigos. Y aunque parezca mentira, ustedes saben que muchos no me lo van a creer, hubo un proyecto ahí a fines del siglo XX, eso la ventaja de ser viejo, yo puedo dar ejemplos viejos, fines del siglo XX, debe decir 1998 por ahí, se presenta un proyecto para quitar el artículo que no me acuerdo qué, pero debe ser por el 990 y pico, 995, 996 de Vélez, que impedía ser testigo. Es una norma altamente discriminatoria. Quería que fuera el testigo el que no puede ver. Claro. El de visu, que nosotros usamos la de visu. Así que hay como una corriente. Después hay dos normas que me parece que es importante que las menciones y que son como regla general la capacidad, que algo dijiste, artículo 23, 24, todas personas somos capaces. Y bueno, solo decía yo porque también se persigue la buena fe. Todas las personas somos capaces o buenos, salvo prueba en contrario. Artículo 23, 24. Y en particular resaltamos que si lo hacemos leer a una notaria el artículo 32. El artículo 32, infine, dice que únicamente el juez, en los casos en que la persona realmente no pueda interactuar, y ahí viene la norma española que están acentuadamente citando, sea por el procedimiento que fuere, ahora hay traductores, hay sistemas con el cual el sujeto pone el dedo en un lugar y le van dictando por lenguaje escrito por entonces tiene que ser lo suficientemente amplio. Creo que en ese código es una norma que me gusta mucho, primero porque considera que todos somos capaces, como ya dijimos recién, pero al mismo tiempo dice, solo el juez lo va a declarar incapaz cuando no pueda interactuar. Leamos el último parrafito del 32. Yo se los hago leer y marcar a los estudiantes de notario en particular. Por excepción, dice el infine, cuando la persona se encuentra absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado, fíjense la amplitud, ¿no? Y el sistema de apoyo resulta ineficaz, el juez puede declarar la incapacidad y designar un jurado. El que juez tiene muy atadas las manos. Con lo cual esta norma no me cabe duda que hay que relacionarla con el 304. Porque allí se ve la tremenda exigencia, ¿no? Otro puntito que quiero resaltar, no quiero demorar mucho para que puedan intervenir. Bueno, lo de cofosis me encantó que me pasara el dato de que es el nombre técnico de la sordera. Ahora también me mueve la siguiente reflexión. Era total. Si hubiera puesto cofosis, yo personalmente, que supuestamente soy más o menos entendido en derecho, no hubiera sabido lo que quiere decir la norma. Y si vamos al artículo 8 del Código Civil y Comercial, la ley se presume conocida por todos. Por eso es que, desde el punto de vista legal, el legislador tiene que usar un lenguaje vulgar. Es cierto que le damos una acotación técnica, pero la regla general es que el lenguaje tiene que ser vulgar. Entonces, haber dicho sordo me parece que hubiese bastado y hubiese evitado la crítica de Borges, ¿no? Que siempre decía,
Todos los que me entrevistan largan una serie de párrafos, que soy no vidente, que no percibo las imágenes, cuando en realidad basta con que dijeran simplemente que soy ciego. Lo dicen un hermoso escrito, literario realmente, ¿no? Hubiese bastado con que dijera que soy ciego y no anden con tanto eufemismo. La ley tiene que ser discriminatoria, por favor. Al legislador tiene que decirle, discrimine los supuestos, discrimine los sujetos, porque tiene que ser discriminatorio. No significa que sea peyorativa la discriminación necesariamente. Otro punto que me parece también interesante, y que hace mucho lo que vos lo has dicho, pero es una norma que me parece crucial, que es el 1066, la teoría de la conservación del acto. Aparece hoy en el nuevo Código Civil y Comercio. Aparecen dos puntos centrales que hacen también a la actitud, a la voluntad de las personas. Una, en el 1067, la teoría de los propios actos. Si yo dije una cosa antes, no puedo decirla después. Fíjense cómo se une con el principio de incolumnidad del 297. Si antes fui a intimarlo y me dijo que era tenedor, hoy no puedo decir que es poseedor, por ejemplo. Entre nosotros conocemos la acta. Los jueces no lo pueden interpretar así. Y el 1066, tomado el derecho administrativo, recoge la teoría de la conservación del acto. Si la regla general es que el acto vale y tenemos que mirar con un criterio de excepción que no vaya. Por eso que los jueces, en este punto yo los podría defender a los jueces que los acabo de criticar, diciendo conservemos el acto, porque es lo que las partes hicieron, como bien dijiste. Dejamos abierto ahora el debate a quien quiera hacer alguna acotación, una crítica o un elogio. Maestro Pico. El artículo. Ahí. Y le escriben a Gastal y estaba preguntando eso. Ahí está. Buen día, ¿se escuchó de verdad? Ahora estoy tranquila. Muchísimas gracias. Este tema es muy necesario, Daniela. Muchas gracias. Excelente exposición, escribano. Bueno, pasemos a pelear. No, Yo soy. Quería asociar el momento del artículo 32, el 43, que justamente dice esto frente a la discapacidad auditiva, que no es tan, como decir, no es claro, porque frente a cualquier discapacidad auditiva tenemos que usar todo este mecanismo. Y dice, se entiende por apoyo cualquier medida de carácter judicial o extrajudicial, que facilite a la persona que lo necesite la toma de decisiones para dirigir su persona, administrar sus bienes y celebrar actos jurídicos en general. Ahí se ve la diferente autores, ¿no? Claramente habla del derecho español, de todo aquello que ayuda a la persona a poder comunicarse y a entender para poder celebrar el acto jurídico, y acá lo está legitimando, es una medida extrajudicial. O sea, los audífonos o cualquier mecanismo, esto que estabas mencionando, no necesariamente un apoyo humano, digamos, todas estas medidas técnicas que ayuden y colaboren para entender el acto jurídico, creo que sería suficiente frente a una discapacidad auditiva, no sordera, ¿no? Pues eso es. Yo lo que digo es que para mí tampoco sería, no me parece tan mal lo que decía el proyecto que referiste, y me parece que tampoco sería correcto hablar del sordo, porque lo importante acá es el fin de la norma. El fin de la norma es que la persona escuche. O sea, si tiene una discapacidad muy alta que le impide escuchar, pero no es sordo, tenemos el mismo problema, aunque no sea sordo. ¿Sí? No llega al cofosis. Sí. ¿Sí? Pero por mi tono de voz o la cuestión que sea, la lectura no cumple su finalidad, hay que darle una solución a esa situación, digamos. Si estamos hablando de una como decía, una limitación significativa, no pasa porque sea significativo o no, o porque sea total o no. Pasa porque impide que la lectura cumpla su fin. ¿Sí? Para que el centro no está en la lectura. O sea, en la analizar las normas, claro, pero el centro de las normas es lo que quiere es que el escribano comprenda lo que quiere el sujeto. Pero la Entonces, lectura va a la verificación del sujeto, bien, pero al ser el autor, el escribano, ya no el sujeto en el instrumento fíjate vos que público. ahí en los otros proyectos, Sí. cuando esta persona, digamos, por decirte, sabe leer y escribir, le manifiesta en forma oral y le da para leer la escritura. Eso es lo único que pone, digamos, como procedimiento especial de escribano, que le da a la lectura, digamos, para que vea, digamos, lo que está ahí. Pero, punto de vista. Pero el centro, digamos, de todas estas normas, fíjate que a la persona que no sabe hablar el idioma nacional, ¿no?
actualmente en el código, ¿qué dice? Minuto. Minuta. ¿Le hace comparecer un intérprete para que el intérprete diga lo que leyó el escribano? No, no lo hay. Y no lo acostumbramos tampoco. Pero es que, y fíjate que no están en, digamos, por eso digo una cuestión sistemática, o sea, estamos trabajando sobre las mismas situaciones, ¿te das cuenta? Estamos trabajando. Entonces, yo considero muy bien que, digamos, que podamos, digamos, que intervenga un intérprete para, digamos, en estos casos que no sabe leer y escribir cuando no hay una minuta, está bueno para que haya un ida y vuelta. Digo, no digo que no, pero digo que lo principal de las normas es que el escribano capte la voluntad del sujeto, Por favor. no que el sujeto capte o tenga, digamos, presente qué leyó el escribano en la audiencia notarial. ¿Te das cuenta? Lo digo, en primer Mira, es lo que Lo que pasa es que el escribano no solo lee la escritura, No. también está la Claro. famosa operación de la cercioración, Ujú. que nos habla Núñez Lago, porque si yo le doy a leer al sordo una Sí. escritura de fideicomiso, te No aseguro entiende Que no nada. entiende. por más que la lea muy bien y sepa leer muy bien, Sí. no va a entender un cuerno lo que dice la escritura. Ujú. Entonces ahí hace falta ese asesoramiento que logra la cercioración, es Y decir, ahí que el escribano se asegure de que el sujeto ha comprendido. Por eso a los intérpretes, que para mí son testigos, y en eso también no quiero polemizar sobre eso, no es necesario, sin embargo, que el intérprete, o más, sea experto en derecho, con lo cual tampoco le va a saber explicar Tampoco lo que significa el fideicomiso. A nosotros nos pasaba cuando trabajaba de abogado, que había un cliente en el estudio que era muy duro de oído, pero muy duro de oído, pero al punto de que una de las personas del estudio no lo atendía yo para hablarle bien fuerte, pero Yo te escuché desde mi... era absolutamente capaz, comprendía absolutamente todo, era solo un tema de volumen, el único problema, o sea, con un miembro del estudio no se podía comunicar y con otro sí. ¿Era sordo? No. Tenía una disminución, pero si la persona con la con la que intervenía no tenía un volumen de voz suficiente, no se daba la comunicación, no se completaba la comunicación. Pero no era sordo. O sea, hablándole fuerte, escuchaba. Para mí la normativa es cuando vos podés entablar una comunicación, aunque te dificulte mucho, aunque sea difícil, digamos, a ver, hay gente que, por ejemplo, ha tenido una parálisis cerebral y habla muy despacio y muy mal. Pero vos si tenés la paciencia y te tomás el tiempo, vas a poder, digamos, entender. Por eso, pero ahí no te haría falta que no estarías en el sordo, podrías celebrar una escritura normal. Por eso, mientras no tenga una sordera total que no podés entablar, la cuestión es, ¿podés entablar la comunicación o no podés entablar? Está en el 32. Pero si estaba solo la otra persona en el estudio, ¿Cómo? el sujeto, el requirente es el mismo cliente. Sí. Yo no estoy en el estudio jurídico, está solo la otra persona. Bueno, Estamos- acá tenés que ir a otra actividad que hable más Claro. fuerte. No entiendo. Lo que cambia, al cambiar, no cambia el sujeto, no cambia el requirente. Si cambiamos el escribano, digamos. Claro, cambias de escribano. Entonces lo que te digo, la comunicación no se podría comunicar con otro escribano, por ejemplo, de vos. Pero está claro eso, si el escribano Bueno. con el que está interactuando, el otro no lo puede entender y no puede haber comunicación, evidentemente que en ese caso el acto puede ser nulo. Pero si con el escribano que Lógico. interactúa, pero es como, digamos, Sí, si tiene una Si se pequeña fija que el escribano discapacidad interactiva, física, hablaba el de escribano afónico, Claro. le va a ser difícil la comunicación. Lógico. obviamente. Pero lo que digo es que, digamos, a ver, lo que estamos diciendo acá es que todo este procedimiento está armado para específicamente la persona que no puede oír. ¿Te das cuenta? Porque si no, a una persona que tiene una pequeña sordera, digamos, inculcarle todo este procedimiento. Pero ¿Te das cuenta? ¿qué pasaría en los casos que, por ejemplo, no nos avisan? Yo tengo una clienta que durante un año hicimos 5 escrituras distintas. En 5 etapas. Las primeras 4, yo tengo la costumbre, tengo una mesa de firmas y siempre me siento en los extremos. Las primeras 4, después de un tiempo, me di cuenta, que fue también error mío, la señora venía, yo le leía la escritura, unas adjudicaciones de bienes propios. Sí, me decía que sí, todo, la leyenda de la escritura perfecto. En la quinta o sexta escritura cambio de extremo y la señora siempre sentada en el mismo lugar. Cuando le leo los datos, porque siempre se los leo, aunque ya la conozco en el pueblo, ya la recontra la conozco, le digo, viuda de... No, soy divorciada. Pero si hace 5 escrituras que venimos diciendo, ¿saben qué viuda? O sea, las 5 primeras le puse viuda, o sea, diciendo, claro, dice, no, es que claro, yo de este oído no escucho. Ok. Nunca te escucho.
Y yo leyendo la escritura completa, como siempre, o sea, diciendo, y ella, sí, firmamos, sí, va a ser como si nada. O sea, tengo 5, está bien, no influye en nada, pero la señora era sorda de un gozo y nunca me lo aclaró. O sea, y siempre con la seña de que sí, o sea, en la quinta escritura me enteré que era divorciada. Y que era sordo de no. Y que era sordo de un oído, ese es lo otro. En esos casos, entramos claro, ¿Qué hubiera pasado si era en una parte claro, si era una sensible? cuestión, claro, si eran A cuestiones. veces te pasa que ni siquiera es sorda la persona, digamos, a veces la persona está distraída. A veces está distraída, Sí. vos le decís, No le dan bola, y ¿verdad? dice, sí, casó en primeras nupcias. Y después viene el tiempo, me pusieron acá casó en primeras nupcias. Y yo leí la escritura, soy en segundas nupcias. Bueno, pero ¿y si no me lo decís, cómo no me lo saben? Pero bueno, a veces porque están distraídos también. Y es un problema de comunicación. Y no digo que no haya problema de comunicación, lo que pasa es que ciertos dispositivos, ciertos procedimientos, ciertos mecanismos tienen que ser, digamos, exigidos solamente cuando hay ciertos problemas muy graves, digamos. Igual. Sí. Así es la cosa. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Augusto, por tu participación, realmente muy valiosa, como se puede ver por los debates generados. Y tenemos fecha para la próxima, Leonor. Y hasta 15 días sería, o sea, No tenemos todavía dicho. Había un fe, ustedes dijeron que Ah, claro. El 14 de agosto sí es feriado. Sí, claro. Claro. Entonces quedará para ahora. El De todas maneras se les va a comunicar con tiempo. El 17. Porque lo pasa- El 22. El 22. Muchas gracias por estar presente, sea virtual, sea presencial, y nos estamos viendo en la próxima reunión.